Buenas noches a todas y a todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este webinario titulado Revocación de mandato: ¿qué es, para qué sirve y por qué importa? Nos da mucho gusto contar con su presencia en este espacio de diálogo y de reflexión en el que abordaremos una figura de participación ciudadana que ha cobrado especial relevancia en la vida democrática de nuestro país. La revocación de mandato plantea como figura, como primeros ejercicios en nuestra democracia, preguntas fundamentales sobre la relación que se tiene con la ciudadanía, la relación que tiene el poder público con la de ciudadanía y la rendición de cuentas de este poder público, por lo que resulta indispensable analizar su alcance, sus objetivos, los retos que implica en su implementación. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan dos personas invitadas cuya experiencia y conocimiento enriquecerá sin duda esta discusión y por tanto agradezco profundamente la presencia de César Hernández González y de Diego Forcada Gallardo, quienes compartirán con nosotras y con nosotros sus reflexiones sobre el significado, sobre la utilidad y la importancia de este mecanismo de participación democrática directa. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación y por ser parte de este encuentro. Y bueno, sin más preámbulo, para no restar tiempo, porque siempre nos sucede que se nos hacen escasos los minutos, les voy a dar pues reiterar una cordial y bienvenida a nuestros invitados a este foro, a IntelliJuris, y los presentaré leyendo una semblanza muy breve de su trayectoria. César Hernández González es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en instituciones electorales y es también articulista en Animal Político. Diego Forcada Gallardo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia y es licenciado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación, Docencia y Económicas, conocido como CIDE. Cuenta con más de 13 años de experiencia en instituciones del sistema electoral, como el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y actualmente se desempeña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario técnico de mando superior. Pues bienvenidos sean a ambos, y para situar un poco el tema, para introducir un poco el tema y nuestra audiencia pueda ubicarse un poquito con algunos datos, voy a dar una breve introducción sobre este y después ya poder pasar a charlar con nuestros invitados. Como ustedes recordarán, los que han dado seguimiento a estas reformas electorales, el 20 de diciembre de 2019 se hizo una reforma al artículo 35 de la Constitución, en donde se reconoció por primera vez el derecho de la ciudadanía a participar en un proceso de revocación de mandato. Fue una figura que se implementó de manera novedosa en nuestro país y se establecieron los requisitos que se tendrían que cumplir para poder realizar o solicitar este ejercicio. Y entre ellos, pues se encontraba que tenía que haber por lo menos una solicitud del 3% de la ciudadanía, que este ejercicio iba a ser organizado por el Instituto Nacional Electoral y que, bueno, pues obviamente tenía como finalidad hacer un análisis del desempeño de la presidenta o presidente de la República que estuviera en ese momento para poder determinar si continuaban con su mandato o no. En 2022 tuvimos el primer ejercicio de esta figura, por lo que creemos que pues se cuenta ya con un precedente clave para poder evaluar los aspectos de la implementación de esta nueva figura. Y también pues consideramos que este tema era relevante porque en este año, entre el año pasado y el inicio de este, que empezó
hablarse sobre posibles reformas en materia electoral. Conocimos también que hubo en la propuesta de reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum un planteamiento respecto a cómo se podría reconfigurar esta figura del modelo de revocación de mandato para poder fortalecer la participación de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí estuvimos siguiendo las noticias y al final, pues el debate, el plan B no prosperó, pero se entiende que los cambios planteados pues implicaban modificar algunas directrices, entre ellas pues dar como más participación, equilibrio para que la ciudadanía pudiera realmente ejercer esta figura. Y también pues había varias dudas sobre cómo podría utilizarse esta figura como un instrumento de influencia del poder político, ¿no? En lugar de estar pues siendo un ejercicio más auténtico de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues al final las discusiones que hubo en el Congreso de la Unión impidieron que se pudiera haber alguna reforma, ¿no? Por eso es que pues consideramos importantes que era importante analizar y reflexionar sobre esta figura con independencia de que no tuvimos reformas, porque creo que pues tenemos quizás ya varias cosas que aportar y pues ya tenemos una experiencia en particular, ¿no? Y bueno, pues para comenzar la charla, quisiera comenzar platicando con Diego sobre pero como siempre, nuestro formato de charla es iniciar primero pues dando un panorama general, ¿no? Para que las personas que nos escuchan puedan ubicarse en el tema de qué estamos hablando. Entonces, tomando en consideración esta situación, me gustaría, Diego, si tú nos puedes dar en estos primeros minutos las directrices generales sobre lo que es la revocación de mandato, para qué sirve esta figura, cuál fue la finalidad de implementarla en nuestro país, ¿no? Y qué diferencias tiene con otras figuras de participación ciudadana directa que también no hemos hablado sobre ellas en particular, pero que también son relevantes porque muchas personas todavía no conocen o no saben que existe en nuestro sistema democrático como es la consulta popular, ¿no? Entonces, si nos haces favor, Diego, de comenzar la charla con estas directrices, adelante. Gracias, Nadia. Buenas noches a todos, todas. Saludo a César con mucho gusto. Pues sin duda es una pregunta muy relevante, porque estamos hablando de una figura que tiene una vida constitucional muy corta, apenas 6 años. Un solo precedente y pues convive con otros mecanismos de participación directa que tampoco han tenido una larga historia o uso real en nuestro país. Entonces, antes de entrar en detalle, vale la pena dar un paso atrás y entender de dónde viene esta figura y para qué sirve. En una democracia representativa, la ciudadanía no gobierna directamente. Es a través de elecciones que las y los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y delegamos esa función de gobierno para que tomen decisiones eh, y formen coaliciones, mayorías y haya una plataforma de gobierno. Esta delegación de poder, de responsabilidad, pues también conlleva una parte de rendición de cuentas, sin lugar a dudas. Desde la ciencia política tenemos dos formas en que se puede controlar a esas personas a las que se delegue el poder. De la manera más básica, lo diría como la rendición de cuentas vertical, donde la ciudadanía de abajo hacia arriba controla a través de elecciones, que es lo que cada 3 años, cada 6 años, acudimos a las urnas para, pues, no, podríamos decir, refrendar el apoyo, evaluar retrospectivamente lo que sucedió durante ese periodo de gobierno. También existe la rendición de cuentas horizontal, que se da a través de, pues, de la estructura del diseño institucional, que tiene que ver pues, con los contrapesos que ejerce el legislativo con el ejecutivo o el judicial a través de garantizar la legalidad de todas las acciones. Entonces tenemos esos dos mecanismos. Eh,
la relevancia de estos mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa es qué ocurre durante esos 6 años. O sea, que hay entre lo que hay una elección y ocurre la siguiente. Eh, Estos mecanismos son una válvula de escape o una nueva puerta que se abrió para que la ciudadanía pueda incidir eh, pues, en decisiones relevantes de gobierno. Yo creo que la más poderosa es la revocación de mandato, sin duda. Para entrar en detalle, hablaré de ella. Si bien existe, lo relevante y lo más interesante es cómo operó en México, sin duda. Aquí me gustaría hablar como por pasos. La revocación de mandato es una prerrogativa de la ciudadanía. Solo puede activarla la ciudadanía, solicitarla a través, la Constitución señala una causal que es la pérdida de confianza. No hay una definición, pero puede entenderse o puede justificarse pues de manera sencilla, pero implica una solicitud ciudadana que tiene que estar respaldada con al menos el 3% de la lista nominal. Esto hablaríamos que si en 2028 fuera a suceder, la lista nominal tiene 100 millones de ciudadanos y ciudadanos, estamos hablando de 3 millones de ciudadanos que tendrían que firmar la solicitud de revocación de mandato. También otro elemento es la temporalidad. Esto, de acuerdo con la Constitución, solo puede solicitarse una vez durante el periodo de 6 años de la presidente de la República. Esto quiere decir que al concluir el tercer año de gobierno constitucional, la ciudadanía puede solicitar este mecanismo. La razón de ser de esta temporalidad limitada, que es una vez o a la mitad del mandato, es que justo no sea un mecanismo de presión, sino se convierta en un mecanismo de evaluación de las acciones de la persona en titular del Ejecutivo. También está la temporalidad. La Constitución también señala que es el Instituto Nacional Electoral el encargado de llevarla a cabo, de principio a fin, donde el Tribunal Electoral entra en los cómputos finales en la calificación de la elección. Tiene otra característica que es lo que lo hace vinculante. Hay un grado de participación que se requiere no solo para activarla, sino para que el resultado sea vinculante y en su caso se pueda revocar el mandato de la persona en el titular del Ejecutivo. Esto quiere decir es el 40% de participación o de la lista nominal al menos. Repito, que participe el 40% o más de la lista nominal en esa elección, en ese ejercicio, y que la decisión sea por mayoría. Eh, la consecuencia directa de una revocación de mandato es que una vez que el tribunal decide o valida la elección, se revoca el mandato de la presidenta, presidente, la presidencia de la Cámara de Diputados toma un periodo, toma el mando como provisional y tiene que convocar, que la Cámara de Diputados, el Congreso, tiene que elegir a un presidente sustituto. En términos generales, ese es el marco constitucional. También me pasó decir que este mecanismo pues, no está solo, aunque son pocos los países que lo implementan, México no estamos solos, estamos dentro de los 4 países que lo han implementado, que es Venezuela, Bolivia, Ecuador, y México es el 4.º país. Eh,
Ahora, dicho lo anterior, también, como mencionabas en la pregunta, existe un catálogo un poco más amplio de mecanismos de participación. Los reconocidos en la Constitución son la iniciativa ciudadana, que tiene propósitos legislativos. Requiere que la ciudadanía, en un 0.13% de la lista nominal, eh, presente firmas y presente una iniciativa que cumpla con esos requisitos, eh, y para que pueda ser evaluada por el Congreso. No es vinculatoria, está sujeta pues a la decisión del Congreso, pero le permite a la ciudadanía presentar una iniciativa legislativa. Y está también la consulta popular, en nuestra Constitución, que pone a consideración de la ciudadanía temas de relevancia nacional, que su criterio de activación es distinto. En este caso, el umbral es del 2%, si es una iniciativa ciudadana o si es una consulta impulsada por la ciudadanía, de que el 2% de la lista nominal, pero en este caso también puede ser activada o solicitada por el titular del Ejecutivo Federal o por el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras. Sin duda, su naturaleza de estas tres formas de participación es distinta, todas cumplen un propósito. Por lo que recuerdo, hasta el momento hemos tenido la experiencia que vamos a analizar de la revocación de mandato y de la consulta popular. Hasta aquí lo dejaría por el momento. Y muchas gracias, Diego. Pues yo creo que, o sea, lo que resaltaría, ¿no? Que creo que es que los mecanismos de participación, mecanismo de democracia directa, pues buscan o tienen como finalidad dar mayor participación de la ciudadanía en la toma de las cuestiones públicas, ¿no? O sea, me acuerdo que se hablaba mucho de que, pues, si el pueblo era soberano, como es posible que su único acto soberano realidad era el ejercicio del voto cada 3 años, ¿no? Y entonces el resto del tiempo, pues no se tomaba en consideración a la ciudadanía y por eso se recurrió a este tipo de figuras de democracia directa, ¿no? Para darles participación o mayor participación en otras toma de decisiones, como decías, la consulta popular, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana, que creo que la han ejercido también ya en el Congreso en algunas temáticas. Y bueno, también quería resaltar que en el ámbito local hay otros modelos de participación directa de la ciudadanía, como es en la Ciudad de México con el presupuesto participativo, ¿no? Que permite que las ciudadanas, ciudadanos puedan tomar decisiones sobre una parte del presupuesto público para el ejercicio de ciertas acciones. El tema es que justo cuando nosotros vemos el modelo, pues sabemos que tiene una intención, ¿no? Eh, el tema es que cuando a veces se regula, no necesariamente hay como que ya en la práctica la posibilidad de poder ver en concreto cómo funciona esto con la ciudadanía. Y bueno, pues platicábamos hace un rato que tenemos ya el primer ejercicio en particular sobre la revocación de mandato en 2022 y creo que eso nos puede empezar a dar ciertos datos ya empíricos sobre cómo fue la participación de la ciudadanía en este ejercicio, ¿no? Que o sea, cómo fue la participación también institucional del INE, si pudo al momento de implementarla, y cuáles fueron las problemáticas que se suscitaron en esto, ¿no? Entonces, me gustaría que César nos pudiera dar como cuáles son tu análisis sobre este primer ejercicio sobre el tema. Adelante. Pues bueno, antes que nada, muy buenas noches, Nadia. Muy buenas noches, Diego, y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando con su presencia en este espacio. Primero, yo quiero contextualizar cómo se da este primer ejercicio, ¿no? ¿De dónde veníamos? Bueno, veníamos de una elección de 2018, una elección donde pues el presidente López Obrador arrasó en las urnas con 30 millones de votos, ¿sí?
también con un ejercicio que le bueno, esta elección de 2018 le permitió tener una mayoría afín en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces ahora sí que el presidente estaba arropado, ¿sí? Tenía muchas expectativas por parte de la ciudadanía, que él pregonaba en su campaña que iba a venir el verdadero cambio, la verdadera transformación, ¿sí? Y en los primeros años, el presidente pues empezó a gobernar muy a su manera, y empezó a dar resultados, o así lo aprecia la ciudadanía, ¿no? Porque en todo la gestión del presidente López Obrador tuvo una aceptación mayor de los 60 puntos, ¿no? Después llegamos a las elecciones de 2021. En las elecciones de 2021, su partido y la coalición de partidos políticos, aliados del gobierno federal, que es Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues logran mantener esa mayoría de diputaciones en la Cámara, ¿no? Entonces, pues todo parecía muy bien, íbamos bien, la oposición pues estaba resistiendo, no sabía todavía articular, no sé si todavía es particular hoy en día, pero bueno, estaba ahí, teníamos a la oposición, ¿no? Y de pronto, en una conferencia mañanera, llega el presidente y dice, ¿qué creen? Va a haber revocación, ¿sí? Pues todos nos quedamos así en shock. Leo, ¿por qué revocación? ¿Qué les está pidiendo? Volteamos a ver a la oposición para ver si ellos le estaban organizando, le estaban armando, y la oposición, nada, ¿no? Pues a ver si fuera de la oposición la ciudadanía organizada, pues no estaba a gusto, y como bien lo mencionaba Diego, pues le habían pedido la confianza al gobierno del presidente López Obrador, pero tampoco, sus niveles de aceptación se mantenían arriba de los 60 puntos. Entonces ahí fue el primer shock, ¿no? Leo, porque realmente la revocación nadie le estaba pidiendo, nadie le estaba solicitando, y fue una idea del presidente. Tanto es así, Nadia, que los legisladores de estos partidos políticos afines al gobierno federal no habían emitido la ley de revocación de mandato. Y cuando el presidente dijo, pues va la revocación, empezaron a hacer de manera express esta ley para que se pudiera regular, ¿no? A todos los sorprendió, también al Instituto Nacional Electoral, que decían, pues espérame tantito, porque pues yo tengo que, no hay ley, tengo que emitir algunos reglamentos, algunas disposiciones, mientras se subsanara la ley. Y así empezó ese ejercicio que nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces, empezamos este ejercicio sin un marco regulatorio para revocación de mandato, ¿no? El marco regulatorio es expedido por el Congreso de la Unión. Exactamente será permíteme, será en el mes de septiembre, el 14 de septiembre de 2021, 13 meses después de que en la reforma constitucional se le había pedido que expedieran esta ley, ¿no? Ya con esta ley ya se empiezan a dar los trabajos, pero vienen las primeras sorpresas, ¿no? La primera sorpresa fue que pues el Instituto Nacional Electoral, al encontrarse en un ejercicio novedoso, trató de pedir que las firmas fueran recolectadas en su mayoría de manera digital, a través de un teléfono inteligente, una tableta, y que así se hicieran. Y solamente en aquellos municipios donde se acreditara una pobreza extrema, fueran en papel. Esta decisión, este acuerdo se impugnó, y el tribunal pues le dio la razón a las personas diciendo, ¿sabes qué, INE? Deja que las personas decidan si ellos quieren entregar su apoyo en papel o en digital, pero que sea decisión de las personas y no sea tuyo. Entonces ahí el INE tuvo que aperturar. ¿Qué es lo que costó esta apertura? Pues más dinero, más recursos y más tiempo para poder verificar la revisión de las firmas, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es el primer encontronazo que se da en esta materia. Segundo encontronazo, en la materia presupuestaria, ¿sí? Pues el INE, al ver que ya este ejercicio iba a ser casi un hecho, porque tenía que verificar que las firmas se cumplieran con estos requisitos que ya nos había platicado Diego, pues el INE realizó su presupuesto y de manera precautoria englobó 3,000.5 millones de pesos para poder realizar este ejercicio, ¿no? Y ahí vinieron una serie de tomas y dacas entre el INE y el gobierno federal y la Cámara de Diputados, ya que la Cámara de Diputados le dijo, pues no te voy a dar este dinero que tú necesitas, sino te voy a dar un monto mucho menor, y le descontó del presupuesto más de 4,000 millones de pesos al INE. El INE ante esta situación dijo, yo no voy a poder, o sea, son muchos los gastos que tengo que hacer para la elección y no puedo.
y empezó una serie de acuerdos que tomó el INE, decisiones que fueron impugnadas y que llevaron a algunas de las consecuencias a realizar una revocación muy acotada, ¿no? Tal es el caso que en diciembre el INE toma la decisión de que se suspende la revocación de mandato hasta que no tenga certeza de que voy a tener los recursos para hacerlo. Obviamente esta decisión fue impugnada ante la Corte, fue impugnada ante el tribunal y las dos autoridades jurisdiccionales dijeron, ¿saben qué? La revocación va y el INE tiene que tomar los ajustes necesarios para poder hacerlo, ¿sí? El INE no se quedó cruzado de brazos, sino al contrario, siguió en esta osadía, en esta afrenta que tuvo contra el gobierno y empezó a decir al gobierno, oye, amplía percentualmente el presupuesto, el gobierno lo negó, hasta le dio algunos ejemplos de cómo podría ahorrar o generar recursos para enfrentar a este ejercicio revocatorio, ¿no? Al final de cuentas, todo esto es que el INE tuvo que hacer la consulta solamente con 1.7 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que tenía programado. ¿Qué generó esto? Uno, y lo más importante, es que no se pusieron las más de 160,000 casillas en todo el país, sino que se pusieron 57,000 casillas. Se redujo el número drástico. De que las boletas no fueron elaboradas con todas las medidas de seguridad, como una elección de diputados, senadores y presidente. Al contrario, las boletas tuvieron unas cuantas medidas, pero con eso se trató de reducir el presupuesto. Ya con esto en la mesa, ya empezó a darse la revocación. Otro punto que quiero ponerles en la mesa es acerca de la promoción de la revocación de mandato, donde también hubieron desafines entre el INE, el tribunal y toda la parte del gobierno federal y sus partidos aliados, ¿no? Recordemos lo que nos platicaba Diego, ¿no? Que nos decían, ¿quién puede promover la revocación de mandato? Nadie más que el INE. El INE es la única autoridad, y así lo dice la Constitución en nuestro artículo 35, que puede difundir la revocación de mandato a nivel nacional y que puede promover la participación de la ciudadanía, ¿no? Así lo establecieron todos los legisladores, incluyendo los de la alianza gubernamental. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que pues ellos mismos ataron de manos, que no iban a poder promover la continuidad del presidente. Entonces trataron primero de saltarse esta prohibición constitucional a través de un artículo de la ley, donde la ley le permitía a los partidos políticos poder promocionar la revocación de mandato. Sin embargo, la Suprema Corte le dijo al gobierno y a sus partidos políticos, no, se respeta el texto constitucional y solamente es el INE. Pero no se quedaron de brazos cruzados. Llegó a la Cámara de Diputados y dijo, pues bueno, hagamos una interpretación auténtica de lo que quiere decir esta frase del texto constitucional, y diciendo que las expresiones que hicieran los funcionarios públicos en relación a la revocación de mandato no era propaganda gubernamental, sino que lo podían hacer, ¿no? Llegó este asunto al tribunal y el tribunal les dijo, no, señores, ¿sí? Ustedes, desde que se emita la convocatoria hasta la jornada electoral, van a tener que guardar silencio y está prohibida toda propaganda gubernamental, ¿no? Cosa que no les cayó nada bien. ¿Por qué? Porque durante este periodo se le cargó la chamba al INE y al tribunal y tuvieron que estar resolviendo más de 2,000 quejas, ¿sí? Diciéndole a diputados, senadores, gobernadores, ¿sí? Militantes y dirigentes de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, no hagas promoción, no promuevas las obras, no promuevas las acciones del gobierno, no promuevas la figura del presidente, ¿no? Te ordeno a que bajes tu tweet, te ordeno a que bajes tu publicación en Facebook, ¿no? Y después, como por arte de magia, aparecieron en todos los estados miles de mantas espectaculares, pendones, ¿sí? Promoviendo la revocación del mandato y promoviendo la continuidad del presidente, ¿sí? Entonces, pues todo este contexto es el que tenemos, que así se fue llegando. ¿Qué esperaban? Tener resultados, una pues, cuantiosa participación en la revocación de mandato. Sin embargo, solamente 16 millones de personas participaron en la revocación de mandato, que fue el 17% del padrón electoral. De estos 16 millones, el 91% dijo que continúa el presidente
¿sí? Y un 8% dijo, pues no, yo quiero que se le revoque el mandato, ¿no? Entonces, si vemos todo esto, realmente, pues el ejercicio de la revocación de mandato, que parece ser un ejercicio ciudadano muy importante, pues realmente, si se podría decir que se diluyó a un ejercicio de ratificación que la ciudadanía, pues no creyó, no quiso participar y que solamente, pues fue promovido, sustentado por el gobierno y sus partidos afines, ¿no? Sin embargo, sí hay lecciones muy importantes en cara al futuro, ¿no? Hay que garantizar el presupuesto de la autoridad electoral para este ejercicio y que no limite la participación de la ciudadanía. Dos, hay que ver, yo soy de la idea que si el presidente o la presidenta sí tengan esa participación de que poder defenderse, porque es en un juicio, el acusado no puede defenderse, se queda callado y lo que digan los demás. Entonces, pues sí, el presidente tiene que defender su continuidad, ¿no? Pero también la oposición tiene que también, y la ciudadanía tiene que decir, oye, estás fallando en esto y esto. Entonces, hay que tratar de ver este modelo de comunicación, cómo lo podemos englobar para que realmente se dé un debate genuino ahí, en las calles. Pues bueno, yo lo dejaría ahí, Nadia. Sí. Muchas gracias. Gra- Gracias, César. La verdad es que sí, nos refrescaste toda la memoria. Yo había muchos detalles que había perdido ya de vista porque pues tiene varios años que pasó esto, ¿no? Y efectivamente, pues desde el inicio, yo recuerdo que incluso llegaron juicios a la sala superior de colectivos que buscaban que se elaborara la ley secundaria, ¿no? De la revocación de mandato por una omisión legislativa, pero ya cuando el presidente pues anuncia que sí, entonces pues ya la verdad es que todo fluye sin problemas. Y yo siempre, mi tema con estas figuras de participación directa es, creo que una de las principales problemáticas es cómo se crea en la ciudadanía el interés por participar en las cuestiones públicas, ¿no? Porque son figuras que están dirigidas en principio hacia la ciudadanía, que tengan más interés en tener conocimiento sobre el desempeño de sus funcionarios públicos, ¿no? Que tengan acceso a la información. Digo, las redes sociales actualmente ayudan bastante a aclarar o a dar información respecto al quehacer de los servidores públicos, pero aún así sigue habiendo poca participación de la ciudadanía en estos mecanismos. Tuvimos también, pues, en la consulta popular también porcentajes bajos, ¿no? Ahora, por otro lado, este tema que tú comentabas, o sea, la desnaturalización de la figura, ¿no? De ser una figura que en principio tendría que ser promovida por la oposición o por la ciudadanía inconforme, ¿no? Para poder evaluar el desempeño del presidente o de la presidenta, se volvió un mecanismo, pues, de ratificación o de, mm, o de publicidad, ¿no? Entonces, se, pues se perdió ahí como la cuestión, o también habría que preguntar si había necesidad de hacerlo cuando había un porcentaje de apoyo ciudadano muy alto hacia el presidente de la República y pues en principio aceptación en general del más del 50% de los mexicanos o mexicanas, ¿no? Y en el tema de la propaganda gubernamental, yo también tengo mis dudas, ¿no? Porque efectivamente yo siento que se desgastó mucho al INE buscando sancionar tweets o cuestiones de temas que no tenían que ver con la revocación de mandato. Y siento que ahí, entre las elecciones, las figuras de participación indirecta, ahora la elección judicial, tal, se restringe mucho la difusión de propaganda gubernamental, que también es importante para la rendición de cuentas. Entonces, en el tema de la consulta popular, la revocación de mandato, se restringió, ¿no? La difusión de propaganda gubernamental. Yo ahí pensaría que tendría que sí haber una excepción, o sea, toda aquella propaganda que no tenga que ver con la promoción del presidente, ¿no? O la presidenta, o con una finalidad distinta, que pues es lo de que se busca con la propaganda gubernamental, la dejaran fluir, ¿no? Porque el presidente municipal de aquí
por ejemplo, de Toluca, ¿no? Toluca es un municipio muy grande, pero tenga que estar rindiendo cuentas sobre una obra pública de construcción de un edificio, no tiene nada que ver con la revocación de mandato, ¿no? Y sin embargo, pues se restringía. Entonces, creo que sí es importante rescatar cuáles son las experiencias de este mecanismo, porque justo cuando ahorita que se volvió a tomar el tema de discusión por una posible reforma, pues también las grandes críticas será cómo hacemos también más accesible el modelo a la ciudadanía, porque, a ver, aunque se escucha poco, el porcentaje mínimo que se solicita para poder echar a andar este mecanismo, pues requiere de mucha organización social, ¿no? Y a lo mejor también eso desincentiva a la ciudadanía a participar de manera directa y se tiene que hacer a través de otros mecanismos. Entonces, pues quisiera preguntar, aprovechar con Diego que pues, nos pueda decir, pues como de estas características que había a lo mejor en propuesta en la reforma o de estas experiencias que hemos tenido en la práctica, pues cuál es su opinión sobre el diseño actual constitucional que tiene esta figura y si habría pues algunas áreas de oportunidad para realmente volcarlo hacia un ejercicio genuino y accesible hacia la ciudadanía, ¿no? Adelante. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a César y escucharte, Nadia, sería difícil decir que el diseño constitucional es funcional en primera instancia, ¿no? Pero antes de hablar de soluciones, creo que es indispensable hacer una distinción en el debate público o que el debate público frecuentemente omite. No todo lo que falló en 2022, como lo señala César, es culpa del diseño de la revocación de mandato como tal. Eh, Creo que esa distinción importa porque de la medida que logremos identificar los distintos niveles de problemas y dónde se ubican, podremos mejorar este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo ubico el primer nivel sería el nivel constitucional, en el artículo 35, que establece los umbrales, la temporalidad, quién puede activarlo, quién tiene la responsabilidad, quién no puede participar. El siguiente nivel es el nivel legal, que tiene que ver con la ley de revocación de mandato, que establece los mecanismos de difusión y las prohibiciones, el, lo que mencionaba César del número de casillas, que tiene que ser un número similar al de la elección anterior, lo cual habla de un universo de 170,000 casillas en una elección federal, lo cual es un universo muy considerable. Y bueno, otros detalles como la boleta. Y en un tercer nivel hablaría de donde vienen la mayoría de los problemas, que es el político institucional, la conducta de los actores, ¿no? Que no se resuelve con una reforma ni con una mejor ley. Se resuelve con instituciones autónomas, con dientes, es decir, con la capacidad de imponer sanciones y poner diques a conductas que atentan contra, pues, el diseño establecido. En ese sentido, en esos tres niveles, pues me gustaría poner sobre la mesa algunas propuestas. Por ejemplo, a nivel constitucional, desde mi perspectiva, y es algo que también señalaba la OEA, es el umbral del 3% para activar el mecanismo de revocación de mandato es considerado bajo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque incentiva a que las organizaciones que tienen capacidad de movilización lo puedan alcanzar fácilmente, porque no es alto, son 3 millones de votos, es algo que es factible para, pues, entes organizados, eh, y que es fácilmente obtenible. Como lo vimos en la experiencia de 2022, eran 2 millones y tanto de firmas,
las organizaciones, que fueron dos que estuvieron promoviendo la acción, presentaron 1 millón extra de firmas. Como lo mencionaba César, muchas de ellas tenían inconsistencias, la mayoría de las que fueron presentadas en papel, pero presentaron 1 millón más de firmas de los que requería el umbral de participación. Entonces, este es un primer aspecto que se conjuga con el siguiente. El umbral para que sea válida una revocación de mandato es demasiado alto, que es el 40% de participación en la lista nominal. Estas dos variables hace que fácilmente pueda alejarse de ser un mecanismo ciudadano para convertirse en un instrumento político. Porque si el costo para activarlo es bajo, pero las consecuencias son poco factibles, porque es difícil movilizar al 40% al menos de la lista nominal. Entonces, tenemos estas dos variables, fácil de acceder, pero es muy difícil que sea vinculante. Entonces, en ese margen es donde la política toma ventaja y convierte un mecanismo ciudadano en un mecanismo político, que es la experiencia que tuvimos en 2022, todo lo que narraba César, que se convirtió en la práctica, en la discusión pública, en un mecanismo de ratificación de mandato, ¿no? Entonces, ese es el primero. Después, también lo tocaban aquí, es a nivel legal. Creo, y esto también es un punto central que mencionó en su informe pues, de este mecanismo, la Organización de Estados Americanos, es que regulamos la revocación de mandato como si fuera una elección ordinaria, perdiendo de vista las características únicas de la democracia directa, lo que señalaban. O sea, nuestras elecciones, nuestras leyes electorales han evolucionado para garantizar muchos principios, la equidad de la contienda, la imparcialidad. Tenemos candados por todos lados. Al querer tratar igual la revocación de mandato, le quitamos mucho de la autenticidad o de generar este debate público, ciudadano, que requiere un mecanismo como este, por su naturaleza. Requiere que, desde mi perspectiva, que los partidos políticos hablen o sea, sin duda se tiene que saber informar qué se ha hecho en esos 3 años de gobierno, que la ciudadanía pueda participar, pueda organizarse, si bien no a través de compra de radio y televisión, que eso está prohibido, pero hay muchos otros mecanismos donde el monopolio de la difusión, comunicación lo mantiene el INE y solo le da, o sea, la ley le da la atribución de organizar 2 foros de discusión durante todo el proceso, lo cual me parece corto y coincido con la observación de la OEA que no podemos tratar a la revocación de mandato como si fuera una elección ordinaria, ¿no? Ese es otro. Y bueno, pues desde el lado pues, pues de los actores políticos, sí, creo que es el más sensible y el más complicado. Lo que se vivieron desde las autoridades electorales fue un desgaste, tanto en el INE, fue así que consejos electorales fueron denunciados penalmente, me parece. Y en el Tribunal Electoral llegaron o sea, se tuvieron que resolver muchas quejas de, de injerencia de actores pues, públicos, de políticos, en la contienda, cuando expresamente estaba prohibido. Entonces, este es un área de oportunidad muy importante para para fortalecer, o sea, en el diseño o en las sanciones, o que tiene que ser muy claro dónde están los límites y cuáles son las sanciones, porque de otra manera, aunque mejoremos a nivel constitucional y legal, si no existen límites claros,
siempre habrá espacio para que la oportunidad política tome ventaja. Finalmente, aquí hay un tema que también quiero puntualizar. Estos mecanismos requieren dinero. Como vimos, tienen muchas condiciones. Incluso la revisión de 3 millones. Creo que se le falló el internet. A ver si ahorita regresa con nosotros, pero bueno, yo quería rescatar de este tema que dice Diego, ¿no? Del porcentaje que se pide para que sea vinculante, es verdad. O sea, ¿qué porcentaje de participación tenemos en las elecciones intermedias, por ejemplo, ¿no? Si nuestro porcentaje de participación ciudadana en elecciones es bajo, pues obviamente poner un estándar así de alto para poder ser vinculante este, mm, este ejercicio, pues es muy... Ah, Diego, te fuiste un poco y estás ahorita en mute. Hay que regresar como en la última conclusión. Perfecto. Una disculpa a todas y a todos. Falla técnica. Regreso con el último punto. La revocación requiere presupuesto, ¿no? Y esto se vincula con el tema de la revocación o la iniciativa presidencial sobre revocación de mandato que se debatió hace un mes, ¿no? Y que no pasó. Yo creo y coincido con la problemática de eficiencia presupuestal. Yo creo que eso no se puede soslayar pues en las estructuras electorales, que tienen que buscar la manera de hacer eficiente el manejo de recursos, pero desafortunadamente no, de la iniciativa no logro conectar mejoras concretas a los problemas a nivel constitucional, a nivel legal, ni a nivel de los actores políticos que pudieran ayudar a llenar estos vacíos que señalaron César y Nadia anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iniciativa de permitir o adelantar, permitir adelantar. Otra vez se nos fue. Tiene algunos problemas con el internet. Creo que un punto que no hemos resaltado es que la fecha en que se realiza la revocación de mandato, ¿no? Creo que eso nos falta también comentar lo que se buscó que no fuera coincidente con los procesos electorales ordinarios, digamos, para evitar justo que hubiera una injerencia ahí de los partidos políticos, porque como en teoría en la revocación de mandato está prohibido que los partidos políticos participen, pues se diera este empalme entre las dos. Otra vez, fuiste Diego. Adelante. Disculpen, a ver, Te quedaste en que la nada con el iniciativa. tema pues de la iniciativa de revocación de mandato, de adelantar la posibilidad de adelantarla al segundo año, a la conclusión del segundo año constitucional de gobierno. Y bueno, en general, creo que no da una solución a los puntos que se tocaron en la mesa, pero coincido con la idea de repensar el costo de estos ejercicios. Gracias. Pues creo que pues fueron muy acertados y puntuales tus comentarios. Este, Creo que a estos puntos que desarrollaste, hablábamos justo de la fecha, ¿no? De en que también se deben realizar la revocación de mandato, que fue otro punto por ahí que se discutió. El tema de ¿es viable o no es viable que participen los actores políticos, ¿no? Luego decimos, este tema de la regulación electoral, a veces nos vamos a los excesos. En este tipo de ejercicio, ¿sería bueno que los partidos políticos participaran, ¿no? Y no como ahora que se prohibieron. ¿Sería bueno que hubiera difusión de propaganda gubernamental, que tuviera la posibilidad del presidente o la presidenta de promover sus acciones justo para poder que la ciudadanía tuviera información para evaluar? O sea, ese tema del modelo de comunicación creo que tenemos graves problemas con él, porque mucha gente no se enteró siquiera de que había esta figura de revocación de mandato, no sabían que iba a haber esa posibilidad de votar, ¿no?
ni siquiera, digo, siendo la figura del presidente o la presidenta, pues es muy viable que tengamos más información sobre ellos, que a veces se da más difusión sobre sus acciones, pero aún así sigue habiendo estos temas, ¿no? Y bueno, César, pues ya viendo, creo que vimos pues lo empírico, ¿no? Cómo se desarrolló en la práctica. Diego nos hizo este análisis del modelo constitucional y legal. En tu opinión, ¿te parece buena la figura, o sea, conservarla en nuestro sistema democrático? ¿Crees que sí hay forma de que se fortalezca esta participación ciudadana y que abone a nuestra democracia? ¿O crees que es más generadora de riesgos y entonces probablemente deberíamos abandonar este esquema? ¿O cuáles serían tus conclusiones al respecto? Claro que sí, Nadia. A ver, la figura de revocación de mandato es una excelente medida para controlar el descontento de la ciudadanía con su gobierno, ¿sí? Si lo piensan, son 6 años de gobierno, donde pues si gobierna mal o gobierna bien, pues la ciudadanía se tiene que aguantar, ¿no? Y que si vienen crisis de inseguridad, crisis económica o algún conflicto grave o un caso de corrupción así que no se pueda soportar, pues la ciudadanía no tiene ningún otro remedio más que esperar a que lleguen elecciones para poder manifestar su descontento. Entonces yo creo que esta figura sí es una excelente válvula de escape para cuando se den las circunstancias de que ya no se puede más, que ya la ciudadanía no cree en el gobierno, no cree en las soluciones que está realizando, ni en sus proyectos, ni en sus políticas, si pueda decir un basta, ¿sí? Y poder llegar otra vez a las urnas para elegir una nueva propuesta, ¿sí? Pero yo sí creo que sí debe de estar, ¿sí? Porque pues no sabemos en el futuro qué nos depara, pero sí es necesario que se tenga este tipo de mecanismos, ¿sí? Que ponga todo el descontento y que se pueda realizar esta transición por medios pacíficos, que son, pues sí, la revocación de mandato y después unas futuras elecciones, ¿no? Con estos, pues yo creo que se despresuriza mucho el descontento y la generación, una posible generación de un conflicto, social a gran escala en todo el país. Entonces yo creo que sí es bueno que la tengamos. De que hay que mejorarla, coincido en toda y cada una de la intervención que hizo Diego, sí hay que mejorarla, ¿no? Y, por ejemplo, este intento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para regular, mejorar, o tratar de mejorar, si así se puede decir, a esta figura, pues realmente pues no fue un ejercicio de que pues vamos a mejorar las fallas, sino al contrario es traigamos esta figura que sea coincidente con las elecciones del 27, permitamos que la presidenta pueda hablar y pueda defenderse, que yo lo veo bien, y hasta ahí. ¿Sí? Pero la propuesta de la presidenta sí fue directamente a afectar la equidad de las elecciones del 27, porque ella sí podía hablar, pero los partidos políticos no podían decir ni la oposición nada en contra de las propuestas, de las obras, de las políticas que ha implementado la presidenta, ¿no? Y como seguimos en nuestro país, seguimos viviendo en una estructura político-social, pensando en este presidencialismo todopoderoso, pues la figura de la presidenta va a arrastrar pues a las personas, ¿no? Y por eso era la oposición de especialistas académicos y los mismos partidos de oposición diciendo, no queremos que intervenga la presidenta en las elecciones. Sí está bien la revocación, pero como estaba planteada, ¿no? Y algo en lo que sí me gustaría hacer énfasis es que sí necesitamos que estos mecanismos legales también establezcan cláusulas o mecanismos muy específicos donde se permita sancionar a los funcionarios públicos, porque nuestro diseño normativo de hoy en día es que diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado y la misma presidenta pueden cometer un ilícito y se le puede acreditar y está hecho, pero no se les puede sancionar, ¿no? Ahí la máxima sanción que se pone es de que, bueno, se le va a dar vista al superior jerárquico, de quién es la presidenta, le doy vista a la Cámara al Congreso de la Unión, ¿no? Y entonces ese mecanismo no establece algo de que realmente se pueda impedir la intervención de los funcionarios públicos, ¿no? Y más en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, yo sí considero que ahí se debe de resaltar y por último, me gustaría volver a insistir en el punto
hay que abrir el debate, ¿sí? Y hay que abrir el debate para todos, ¿no? Somos una democracia, hay pluralidad, entonces tenemos que escuchar todas las voces, desde los que nos dicen, yo estoy de acuerdo y es perfecto la forma en que están conduciendo el gobierno a nuestro país, hasta aquellos que están enojados, que están hartos y que no creen que sea la medida idónea, ¿no? Que la ciudadanía tenga una balanza de estas dos posturas y que ellos al final decidan con su voto si van a otorgarle de nuevo la confianza o van a decir, no, yo creo que necesitamos otro cambio, pero necesitamos mucha pedagogía alrededor de la figura revocatoria, ¿no? Porque es una figura que no se conoce muy poco y pues yo creo que hay que darle ese énfasis y esa importancia que tiene, ¿no? Porque, o sea, la decisión que tiene, pues es importantísima. ¿No? O sea, quitarle al presidente o ahorita a la presidenta su mandato y decirle, pues ya no vas y va a ir otra persona y nos vamos a ir a elecciones, pues puede crear una estabilidad económica, social y política muy importante. Pero no lo vislumbramos de esta manera. ¿No? Y como lo que hizo el presidente del operador en su momento, pues utilizó la consulta como un medio de ratificación y muy bien lo decía Diego, pues ¿cuál es el problema? No creo que lleguen al 40% para que me quite. Entonces, pues hagámoslo. Pues yo lo dejaría ahí, Nadia. Muchas gracias. Gracias a los dos. Como les platicaba yo al inicio, siempre se nos pasa el tiempo bien rápido. Nos quedan 5 minutitos para cerrar la hora. Y bueno, yo quisiera nada más plantearles una última reflexión, a ver, qué podemos aportar. Porque bueno, yo soy fan de la participación política, o sea, de la ciudadanía participando en política, ¿no? O sea, creo que los grandes cambios sociales se dan cuando la sociedad se organiza y se manifiesta, ¿no? Definitivamente tener figuras en donde la ciudadanía tenga mayor participación y voz y manera de concretar sus inconformidades, o como dices tú, tener esa válvula de escape, pues es fundamental, ¿no? Pero desafortunadamente, tenemos poca participación ciudadana. O sea, pensaba yo en si la finalidad o el desfiguro que hubo del ejercicio de 2022 y se volvió más como una promoción de los propios personas que apoyaban al presidente, ¿no? Si hubiera habido como realmente un interés de la ciudadanía, del resto de la ciudadanía de participar, bueno, pues probablemente hubiéramos tenido un ejercicio distinto, ¿no? Pero lo veo les comentaba, en los ejercicios, por ejemplo, que se dan del presupuesto participativo, que son muy celulares, digamos, ¿no? Porque van justo a las colonias para que las vecinos presenten una propuesta y sea sometida a votación de ellos mismos. O sea, son ejercicios que pues muchas veces intentan acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones públicas. ¿Qué creen que podríamos aportar un poquito en ese rubro? Y luego, bueno, pues sí, yo nada más cerraría recalcando aquí lo que decía Diego también de cómo pues se puede, bueno, Diego, y complementabas tú, César, que era cómo podemos regular estos mecanismos, cómo podemos regular la actuación de los actores políticos, que son los que también muchas veces desnaturalizan la figura, y cómo es que no tenemos a veces los dientes porque no hay estas sanciones que se puedan dar, por lo menos a los servidores públicos, ¿no? Incluso también creo que la reforma pues tendría que tener un reacomodo sobre el modelo de comunicación política, porque cuando trasladaron todas las reglas de la elección ordinaria hacia estos mecanismos, pues restringieron, por ejemplo, la participación, la contratación de tiempo en radio y tele, pero pensamos que es distinto, ¿no? O sea, en las elecciones ordinarias se restringe a terceros participar porque esto es un ejercicio de los partidos políticos, pero acá no, acá es un ejercicio ciudadano, o sea, acá todo mundo podría tener posibilidad de hacer difusión, los colectivos, de qué son las cosas que lo inconforman sobre las políticas federales, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo ya, unos minutitos ya nada más para cerrar. Diego, adelante. ¿Me escuchan? Disculpen, he tenido serios problemas técnicos, pero
alcancé a escuchar bien la pregunta. Y bueno, ¿cómo acercar a la ciudadanía a este tipo de ejercicios? Eh, Tiene que ir por pues es cultura política, es bien, como justo lo estamos haciendo ahora, son temas que se tienen que platicar, que se tienen que conocer las consecuencias. Y también tenemos que entender como ciudadanía que no todo se resuelve con elecciones y no todo se resuelve con cambiar de gobierno. O sea, ahí la estructura, las instituciones importan, o sea, del Estado, las políticas públicas, cómo se ejecutan, cómo se controlan. Hay muchos de los problemas de México que pasan por ese lado. Entonces, tenemos que hacer esta pedagogía de los mecanismos que tenemos a la disposición de la ciudadanía para, en su caso, echar a una presidencia que pierda la confianza o que deje de tener el apoyo popular. Eso es sin duda. Creo que los mecanismos están ahí. O sea, el INE, y me parece que eso está, el diseño se puede fortalecer sin duda, pero existe una aplicación móvil que el INE diseñó para captar los apoyos. Se puede, o debería, se puede hacer más fácil el acceso, que ahorita se tienen que registrar ante el INE y los auxiliares se les da pues un acceso. Todo eso se puede ver cómo se puede democratizar más para hacerlo más fácil, ¿no? Y ponerle los candados necesarios desde la tecnología para que no haya abuso. Entonces, yo creo que sí tenemos los mecanismos para difundirlo, para que llegue a más gente, pues la tecnología. El tema, donde se encuentra un poco también muchos de los problemas, es que no todo el mundo tiene acceso a tecnología, no tiene todo el mundo acceso a Internet. Ahí es donde pues creo que la propia institución electoral debería, a través de su estructura distrital, pues acompañar este proceso para dar, dar mayor facilidad, no promoverlo, sino dar mayor facilidad de que la gente pueda, si no, o sea, si no bien no ir a las plazas públicas, como ocurre en el presupuesto participativo, que tiene esta característica de en cada colonia se genera una propia sinergia, sino que la gente pueda acudir a las juntas distritales, se me ocurre, lo estoy pensando ahora, para entregar su firma y su apoyo y su validación hacia la iniciativa de alguna organización que esté promoviendo este tema. Entonces, en este aspecto, creo que los mecanismos institucionales existen, debemos buscar, reimaginar cómo acercarlos más a la ciudadanía. Y bueno, con esto creo que acabo esta participación, no sin antes agradecer pues la invitación, Nadia, a Inteliuris, a César, por permitirme participar aquí. Y cualquier pregunta del público, pues si no la puedo responder ahora, con gusto la podemos mandar después por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, pues César, adelante. Muchas gracias. Mira, yo pensando en todo esto, yo creo que una forma en la que se puede cambiar todo esto es a través de la educación cívica, por educación que debe de ser implementada o dirigida especialmente para las nuevas generaciones. Y hablo que sea enseñada en las escuelas, ¿sí? Pues a nivel a lo mejor los últimos 2 grados de primaria, que ahí empiece, ¿sí? Ahí, y difundir el conocimiento y no esperarnos a que un partido, a que el gobierno, a que la ciudadanía diga, vamos a ponerla, sino desde antes hay que informarle pues a los jóvenes, a los niños, y estos van a crear un efecto cascada, porque va a llegar el niño y le digo, ¿qué crees, papá? Aprendí en la escuela de que, pues, si no me gusta cómo está el gobierno, lo puedo quitar, ¿no? Pues, si ahí el papá también va a recibir la clase por parte del niño, ¿cómo es que lo puedes quitar? Sí, a través de esta figura, ¿sí? Si participamos, decimos que no confío en el gobierno, puede ser que el gobierno cambie, ¿sí? Pero yo creo que a lo mejor este cambio, pues, es un cambio que va a la larga, no es un cambio próximo, pero sí empezar a ver este tipo de programas en las escuelas, ¿sí? Con los jóvenes, en las prepas, ¿sí? Para decirle, oye, tu descontento va por este lado, ¿no? Si no estás a gusto, tienes estas herramientas, ¿no? Participa, ¿sí?
y generar ese cambio a nivel educacional, iniciando por, te digo, por niños, por jóvenes, que va a impactar y de igual forma en los adultos, ¿no? Insisto, hay que hacer mucha pedagogía pública, pedagogía electoral con estas figuras y no cuando estén próximas a realizarse o no cuando el debate lo esté exigiendo, sino desde antes. Aunque el debate no esté en torno de la figura de revocación, hay que insertarlo, ¿sí? ¿Sabías que podrías yo, no sé, estaba pensando a lo mejor a través del INE, en los tipos de radio y televisión, pero se ve complicado porque, pues, oye, ¿qué hace el INE promoviendo la revocación o dando información de revocación? Está en contra del gobierno. Entonces ahí sí se vería ¿cómo se llama? Pues algo difícil de actuar, pero yo creo que a lo mejor los gobiernos, ajá, y con ayuda del INE, de los mismos soples, de los mismos tribunales locales, pueden hacer algunas prácticas en las escuelas para tratar de cambiar esta forma. Pues bueno, igual que Diego, pues yo aquí lo dejaría. Agradezco mucho la invitación de Nadia por permitirme estar en este espacio, de todas las personas de IntelliJuris que hicieron posible este webinario, y a Diego por permitirme aprender y compartir de él en este espacio. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a ambos, gracias a la audiencia que nos siguió en la plataforma y bueno, en las redes sociales y por YouTube. Saben que se queda alojado la charla por si quieren después volver a consultarlo o pues para que se pueda consultar con posterioridad, ¿no? Les recuerdo que, bueno, pues aquí en IntelliJuris tenemos este espacio donde lo que hablamos sobre, pues, sobre temas de democracia y de las elecciones, así que los invito a seguir también los canales de IntelliJuris para poder tener información sobre el siguiente webinario. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, César. Me dio mucho gusto poderlos saludar y gracias a ambos por sus aportaciones. Nos vemos próximamente. Buenas noches. Hasta luego.